¿Saben qué? Hoy voy a tratar de librarme un poquito de tanto rollo y tanta vaina. Les quiero contar una historia que estuve leyendo y que me llamó la impresión, me causó mucha curiosidad. Empezaba hablando sobre cómo fue la llegada de los samuráis al Japón y toda la cuestión, y luego nombraba a una serie de samuráis de los cuales yo nunca había escuchado. Entonces, pues, quiero dedicar este video a estos dos samuráis que estoy seguro muchos de ustedes no conocían. Sean bienvenidos a Curioso Mundo. Y pues bueno, quiero darles primero una introducción para entrarlos en contexto con respecto a esta temática, y ya ustedes se enterarán de qué personajes les quiero hablar. Y bueno, iniciemos. El caso de los samuráis, esto fue entre los años 794 y 1185 de la Era Común. Se dice que por aquel entonces solo el 20% del territorio japonés era adecuado para la agricultura. Así es, Japón es un país que en realidad no cuenta con muchos terrenos para esta práctica. Entonces los pocos terrenos que hay, las personas con poder se los peleaban. Al final pues resultó que los clanes de guerreros del Japón estuvieron luchando entre sí de forma constante para poder apoderarse de la mayor cantidad de tierras posibles. Pero también los daimios, que fueron los terratenientes de aquel entonces, también buscaban la fuerza, la ayuda de ciertas personas para que les ayudaran a conseguir nuevas tierras, pero también para que les ayudaran a defender las que ya tenían. Ahora bien, fue esta necesidad la que llevó a que nacieran los samuráis. Así es, los samuráis emergieron alrededor del siglo X de la Era Común, y pues como todos lo saben, fueron fuerzas armadas que estaban bajo las órdenes de los soberanos feudales, los que les dije hace un momento se llamaban los daimios. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Ellos no solo estaban bajo el mandato de los daimios, sino que también estaban bajo el mandato del comandante del ejército, el cual era el conocido como el shogun. Pero bueno, ya pasemos a otras cosas que hablan de los samuráis. Por ejemplo, todos sabemos que la principal característica de los samuráis es que son excelentes con el manejo de la espada. Así es, pero también les atribuyen otras cosas, como que eran excelentes con las técnicas de combate. Porque si estaban en combate y de repente perdían la espada, claro que eso era considerado algo deshonroso si perdían su espada en un combate, pero igual si se daba la oportunidad nadie los iba a ayudar. Por lo tanto también tenían que aprender el llamado taijutsu, el combate a mano. Pero bueno, continuemos. Otra cosa que les atribuyen a los samuráis es la lealtad. Ellos eran extremadamente leales a su superior. Otra cosa que les atribuyen era el tema del honor. Así es, un honor inquebrantable. De hecho, para ellos el honor era tan importante que el mismo tenía un valor superior al de la propia vida. Es por ello que si el samurái se sentía avergonzado o si había cometido alguna especie de error, él optaba por mantener su honor y era obligado a practicarse una técnica la cual era llamada como seppuku. El seppuku o harakiri era una especie de ritual de suicidio, el cual consistía en que el tipo, de una forma muy honorable, tomaba una daga y con ella se abría el estómago. Así es, tal cual. Ahora, este castigo, este suicidio, incluso podía afectar a sus familiares. ¿En qué sentido? Que si la falta que había cometido el samurái era extremadamente grave, su esposa también estaba obligada a cometer ese suicidio. En el caso de ellas, el suicidio era conocido como el jigai. Y bien, ¿qué más puedo decir de los samuráis? Pues que estos guerreros legendarios y honorables se mostraron en Occidente, sobre todo en los libros y en las películas. Muchos conocemos películas de tipo samurái y se hicieron famosos por eso. Prácticamente se terminaron convirtiendo en uno de los símbolos más destacados de la cultura japonesa. Y por ello es lógico pensar que existieron muchos samuráis sobresalientes en la historia del Japón. Sin embargo, no todos eran japoneses. Había una cierta especie de samuráis, los cuales eran conocidos como los samuráis gaijin. Gaijin, de hecho, es el término que utilizan en Japón para referirse a las personas que no son del Japón, a los extranjeros.
Entonces los samurái Gaijin eran los samurái que eran de otro país, que no eran netamente japoneses. Un ejemplo de samurái Gaijin es, por ejemplo, el marinero británico William Adams. Se dice que este personaje llegó al Japón en el año 1600 y algo, y escaló en la sociedad japonesa hasta el punto de ser considerado un hatamoto. ¿Qué es un hatamoto? Un hatamoto es el título que solo le era conferido a los samuráis que tenían más prestigio del país. ¿Qué más puedo decir de este marinero? Se dice que bajo su comando se construyeron los primeros barcos de estilo occidental de la marina japonesa, y también que sirvió como una importante conexión mercantil para con el país de Inglaterra, un contacto muy importante para aquel entonces. De hecho, su historia se encuentra consignada en una novela histórica, la cual lleva por nombre Shogun. Pueden consultarlo. De hecho, esta novela fue escrita por James Clavell en 1975 y se lanzó de hecho una miniserie para la televisión, la cual tuvo una gran aceptación por aquel momento. Por lo demás, pues quiero contarles la historia de otro samurái muy importante y que de hecho fue considerado como el primer samurái extranjero de la historia de Yasuke o Yasuke. ¿Quién era este Yasuke? De hecho, era una persona de tez negra. Así es, un samurái negro. Obviamente su origen viene a ser africano. Se dice que venía de Madagascar o de Etiopía y fue llevado a las tierras japonesas. Eso fue en 1579, muchos años antes de la llegada del otro personaje, y fue llevado como un sirviente. Por aquel entonces estaba en auge el tema de la esclavitud y llegaron los jesuitas que iban a las tierras japonesas a llevar el cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que uno de estos jesuitas, de nombre Alessandro Valignano, era un italiano, llevó a Yasuke como su esclavo personal. En aquel momento, pues la esclavitud se le considera algo normal. Lo que no era normal era ver en tierras japonesas a alguien de tez negra. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que todos los residentes de la isla se encontraron muy curiosos al ver a este personaje, que de hecho era bastante alto en comparación a ellos. De hecho, hay varias anécdotas al respecto. Una de ellas menciona que en su llegada se produjo un gran tumulto. Esto pues porque los lugareños querían ver con desesperación a este extraño ser, y fue debido a este alboroto que terminaron muriendo varias personas en aquel lugar. Ya saben, todos alborotados por verlo, y algunos terminaron asfixiados, otros pisoteados, etc. Ahora bien, esta situación quizás podría ser un tanto ilógica, ¿no creen? Pero en realidad sí pudo haber pasado. ¿En qué me baso? Pues en que se presentaron ciertos eventos muy parecidos a este, en donde también murió gente por tratar de ver a un negro, lo que llamaban antiguamente un negroide, una persona proveniente del África. ¿En qué situación se daba esto? Pues aquí voy a alejarme un poquito de la historia de Yasuke para nombrarles también un momento deshonroso de la historia. ¿Sabían ustedes que en cierta época se crearon unos zoológicos, pero de personas? Los zoológicos humanos. Así es, tal como suena. Resulta que a ciertas personas con mucho dinero les dio por ir a secuestrar personas del África o diferentes latitudes con diferentes características, por ejemplo que fuesen un poco más bajos o que tuviesen el cabello de cierto color no muy común, o que fueran indios, indígenas, etc. Y lo llevaban a un lugar que servía como un zoológico para exponerlos ante la mirada de cientos de personas que pagaban por ir a verlos. Estos zoológicos humanos de hecho funcionaron por varias décadas, pero en ese entonces era algo considerado normal para ellos. Los trataban básicamente como especímenes raros. Y bueno, menos mal desaparecieron. Pero ahora sí, volviendo de nuevo al Japón feudal, les mencionaba que se produjo un gran alboroto con la llegada de Yasuke. El dirigente de aquel momento era de nombre Oda Nobunaga. El tipo pues ordenó que el esclavo fuese llevado a la corte a una audiencia, porque pues había provocado tremendo alboroto y porque él también estaba interesado en conocer a este extraño ser.
¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llevaron a esta persona ante Nobunaga, a Nobunaga se le hizo muy extraño el tono de su piel, el color negro. Entonces él pensó que esto se trataba de una especie de truco y que en realidad era una persona que tenía la piel llena de tinta, que había sido entintada. Entonces le ordenó a sus súbditos a que lo llevara a los baños y a ciertos lugares para tratar de despintar su piel, cosa que pues no sirvió de mucho por obvias razones. Al final aceptó que efectivamente él era muy diferente a los demás, además de su estatura, tal como lo comentaba, él era más alto que los locales, él tenía alrededor de 1,88 m de altura y empezó mucha superstición alrededor de él. De hecho, por su estatura decían que él tenía la capacidad, que tenía la fuerza supuestamente de 10 hombres, solamente porque era un poco más alto que los japoneses del lugar. Y bueno, convenció a Nobunaga y al final lo compró, pues era un esclavo, pero luego lo empezó a tratar de una forma más amable. De hecho, le enseñó el arte del bushido, el arte de la espada. Lo reclutó, lo volvió su alumno. Y al pasarle todas sus enseñanzas, se terminó convirtiendo en el escolta oficial de Oda Nobunaga. ¿Qué pasó luego con él? Bueno, quiero también, de nuevo me voy a alejar un poco de la historia de él, porque quiero hacer una cierta anotación. Quizás algunos se pregunten, bueno, pero si se supone que la enseñanza del bushido, el manejo de la espada, era algo a lo que solamente podían hacer ciertos privilegiados, ¿por qué a él sí le dieron esa enseñanza? Pues básicamente porque lo consideran alguien muy especial y porque al ser con estas características más fuerte, podría ser un buen escolta. Sin embargo, siendo honestos, la palabra samurái me llamó la atención. Resulta que esta palabra deriva de un verbo japonés, saburai, el cual traducido viene a significar servir. Así es, básicamente la palabra samurái viene a ser traducida como los que sirven. Entonces, en últimas podía convertirse en un samurái cualquiera que estuviera dispuesto a servir a su daimyo, a entregar la vida por él. Como eso lo medían con el tema del honor, pues alguien que fuera muy honorable podía a priori convertirse en un samurái. Y eso incluye a personas de diferente estatus social. Se creía en un principio que los samuráis eran solo los aristócratas, los que pertenecían a las altas familias con dinero y todas las cuestiones, pero también hubo samuráis, por ejemplo, granjeros. A estos samuráis granjeros los llamaban los kokujin. Y algo que me causó mucha más curiosidad es que también existieron las Oda Bugeishas, las mujeres samurái. ¿Sabían ese dato? Yo en lo particular no lo sabía. Pues bien, se cree que el Japón feudal era bastante machista, como muchas de las sociedades en donde hemos estudiado en la historia, y el Japón feudal pues no fue la excepción, también era machista. Sin embargo, ¿por qué le daban esta ventaja a las mujeres, a ciertas mujeres? Pues resulta porque estas mujeres recibían esta enseñanza por parte de personas que eran muy allegadas a ella, fuese su padre o sus hermanos o su esposo. Bajo esas condiciones ellas podían recibir esta enseñanza y se convertían en onabugeishas, las mujeres samurái. Una característica también importante de ellas es que entrenaban no solo para defender al daimyo, sino también para defender a sus familias, y que ellas no usaban tanto la espada, sino que usaban un arma parecida a una lanza, la cual es conocida como naginata. Esto pues porque les daba más versatilidad en el combate. Y bueno, retomando ahora sí la historia de Yasuke, vamos a concluirla. ¿Qué pasó con él? Él estuvo en este cargo siendo un escolta, un samurái escolta, un samurái gaijin, recordemos, samurái extranjero. Él estuvo hasta el momento en que su superior perdió la vida, Oda Nobunaga. Pero su superior no perdió la vida por vejez, sino porque fue traicionado por uno de sus generales. Así es, se produjo un golpe de estado, uno en donde pues Nobunaga y Yasuke, a pesar de que pelearon para pues no dejarse derrotar, terminaron siendo derrotados,
Nobunaga terminó siendo obligado a cometer el seppuku, mientras que a Yasuke a él lo desterraron. Eso es lo que cuenta la historia. No lo quisieron matar pues por motivos supersticiosos. De nuevo seguían con el tema de la superstición por su color de piel. Y eso en cierta parte hasta le ayudó, porque sí, lo desterraron, pero con el hecho de haberlo dejado vivo, lo que hicieron fue cavar su propia tumba. ¿Por qué? Porque Yasuke se terminó uniendo a una especie de guerrillas, también estuvo como artillero, pero continuó progresando en el tema de los samuráis, cogiendo más experiencia, y llegó el momento en que pudo obtener su revancha. Así es, la historia termina con que Yasuke terminó venciendo a quien derrotó a su maestro, y de esta manera obtuvo su venganza. Y bueno, hasta ahí termina la historia de Yasuke. Leyendo más al respecto me encontré con que existe un manga y que fue una posterior adaptación a miniserie de anime de nombre Afro Samurai, que de hecho nos cuenta la historia de un samurái de tez negra, un samurái negro, y que según el autor se dice que él tomó inspiración del personaje histórico de Yasuke para crear a su protagonista. Véanlo usted. Por lo demás, pues aquí concluyo el video. Espero que les haya gustado esta pequeña charla. Quería pues contarles esto que leí, que me llamó mucho la curiosidad. Y pues nada, si les gustó el contenido, les agradezco le den un like al video. Dejen su comentario en la cajita de aquí abajo, la caja de comentarios. Y suscríbanse. Miren que ya estamos próximos a alcanzar los 100.000 suscriptores. Apóyenme para alcanzar por fin esta meta y poder estrenar ese afamado botón de plata que todos los youtubers esperamos. No siendo más, pues con esto concluyo. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta otra.